Amigos, amigas de Arsenal en América, acá estamos un lunes más a través de Big Up. Estamos en vivo, en stream, y te invitamos a vos que ves el contenido en YouTube a que te sumes a esta plataforma y obviamente que si todavía no lo hiciste, te tenés que suscribir a nuestro canal, es apretar un botón. No cuesta nada y en este lunes vamos a hablar de lo que sucedió en la fecha número 33 de la Premier League, porque el Arsenal perdió en su visita a cancha del Manchester City, derrota por 2-1 del equipo de Arteta, un City que empieza ganando con el gol de Ryan Cherki, lo empata muy rápido el Arsenal con un gol de Havertz, aprovechándose o forzando, mejor dicho, un error de Donnarumma, y en el segundo tiempo, con un City más dominante, pero con un Arsenal que tuvo chances clarísimas y que rozó el segundo gol, termina Erling Haaland poniendo las cifras definitivas en el marcador. Pésimo resultado para el Arsenal en esta jornada y la carrera por el título ahora que está más caliente que nunca. Los márgenes son muy finos porque el Arsenal tiene 70 puntos, puntero de la Premier, pero el City tiene un partido menos, 67. Si el City gana su partido adeudado, lo empata y le van a quedar 5 partidos a cada equipo en los que puede pasar cualquier cosa. Se puede definir de cualquier manera. E incluso la Premier puede terminar definida en la última jornada hasta por diferencia de gol u otros criterios que también entran en juego. Bueno, muchísimo para charlar. Ahora el futuro es incierto y acá estamos para tratar de poner en palabras todo lo que sucedió en el Etihad con Mati Terzic. Mati, bienvenido. Bueno, jornada difícil, ¿no? Un resultado, el peor resultado que podíamos tener. O sea, en los partidos de fútbol se gana, se pierde y se empata. Perder era la peor opción de todas. Sí, con un asterisco, que es lo que te decía antes de empezar a grabar, pero me parece que vale la pena repetir, que es que por lo menos demostramos fútbol y actitud que hacía rato que no veíamos. Catastrófico me parece que hubiera sido si era una derrota con una performance como la que tuvimos contra Bournemouth, que por cierto es creo que lo que más me da vergüenza desde que empezó la temporada. Se viene un mes y medio de alta tensión, si podía ser más alta todavía. Sí, para un Arsenal que, bueno, en la semana había clasificado a las semifinales de la UEFA Champions League, segundo año consecutivo que el Arsenal de Mikel Arteta llega a semifinales de Champions, igualando la misma cantidad de veces que jugó esta instancia en toda su historia. Bueno, en ese sentido, un gran hito para el Arsenal, que se enfrentará al Atlético de Madrid en semis de Champions. Bueno, a ver si el Arsenal puede jugar la final en Budapest, ya sea ante PSG o ante Bayern, lo veremos, ojalá que sí, pero quedan 5 partidos en la Premier, y este partido ante el Manchester City, Mati, era crucial, era un duelo crucial porque el Arsenal, si lograba sumar en cancha del Manchester City, donde las últimas 2 visitas había empatado, el Arsenal traía un buen récord ante Manchester City, también un invicto de 5 partidos, 2 victorias y 3 empates, las últimas veces que se habían cruzado en Premier a favor del Arsenal, aunque bueno, el último antecedente no era bueno, que fue la derrota en Wembley, ¿no? El City le ganó al Arsenal en la final de la Copa de la Liga con esos 2 goles de Nico Reilly. Bueno, se presentaba un partido muy cargado emocionalmente en la previa, con burlas, ¿no? Con las ventas de botellas, con la etiqueta del Arsenal, el trofeo de la Premier, mucho ruido mediático, mucho ruido en las redes sociales y un partido de altísimo voltaje para ambos equipos, ¿no? Sí, todos sabíamos que estaba todo por jugarse, básicamente. Y para muchos era la definición de la Premier League. Esperemos que no lo sea, pero sí parece ser que cambió la dinámica. Eso me parece que sí podemos decirlo, admitirlo y reconocerlo. La dinámica de nosotros dominando, nosotros dependemos de nosotros mismos, y no importa lo que pase con el City, cambió absolutamente. Yeah. Hoy en día me parece que ellos pasaron a ser los favoritos, y hay que ver cómo nos cae esto de ser los que corren de atrás, por más que literalmente no estamos corriendo de atrás. Lo que me deja un poco, lo que no me permite soltar, y yo la verdad que no consumí nada, no leí nada de redes sociales, no sé cómo se está sintiendo el hincha de Arsenal en la red. Leí un par de mensajes que se mandó en el grupo, pero hubo algunos audios que ni siquiera escuché, de Diego, de Adrián, de PS, de Torton, no los escuché, no sé qué dijeron, no sé cuál es su posición, sé que Seba está un poco más catastrófico que todos los demás y lo entiendo, sí. Pero sí, por lo menos me da la sensación de que es un equipo que todavía está en condiciones de competir y de jugar a la pelota. Y me parece que ayer por primera vez en mucho tiempo, creo que quizás en toda la temporada, vimos a un Arsenal competente, tirando a bueno técnicamente, con jugadores que intentan asociarse, jugar a la pelota con una presión coordinada, ordenada por Martin Odegaard, que tal vez nos estamos dando cuenta cuánto
lo extrañamos en ese aspecto, no solo a nivel de creador, sino a nivel de organizador dentro del campo de juego, con un Havertz que es mucho mejor que Gyökeres en un montón de aspectos que necesitamos en este tipo de partidos. Y si Havertz se mantiene sano y agarra rodaje, si Odegaard se mantiene sano, si ese se mantiene sano, y si recuperamos a Saka, la chance de ganar los 5 partidos que nos quedan suben, me parece. Claro. Si tenemos que volver a jugar con Madueke, Gyökeres y Martinelli de delanteros, esa chance desaparece, porque sabemos que es una delantera que no está correlacionada, no tiene correlación con buenos resultados esta temporada. Claro. Así que mi esperanza pasa por ahí, por haber visto un Odegaard que fue el que manejó nuestros hilos y fue justamente un partido en el que técnicamente demostramos capacidad contra quizás hoy el equipo más en forma en Inglaterra, porque están, creo que ganaron 10 partidos seguidos, si no me equivoco. Está bien, quedaron afuera en Champions, pero bueno, tiene una semi de FA Cup relativamente accesible por delante, y me parece que ese estuvo bien, podría habernos dado el triunfo. Havertz estuvo bien, podría habernos dado el empate. Odegaard estuvo bien, tuvo un par de pases donde se notó su óxido, si querés, su falta de ritmo, sobre todo el pase a Havertz, en el que quedó mano a mano, se le fue un poquito largo, un par más en el primer tiempo. Entonces, como que lamentablemente todavía no solté. Lamentablemente para mi cabeza, ¿no? Porque sería todo mucho más fácil decir, claro, bueno, ya se terminó. No, ahora mi cabeza está pensando en el próximo partido, el fin de semana, Burnley y la semifinal del City por FA Cup. Estamos ahí. Sí, estamos en la mierda total, pero peleando. En cualquier caso, creo que, bueno, llegaba el Arsenal clasificado a semi de Champions, pero con, obviamente, algunos resultados adversos, sobre todo a nivel doméstico, porque el Arsenal había perdido ante Bournemouth, que me parece que es una derrota que obviamente caló hondo y que mostró la peor cara del equipo, ¿no? A nivel rendimiento, esa última fecha de Premier fue muy mala, y un Arsenal que venía de empatar ante Sporting, logrando el objetivo, pero que hace 3 partidos que no ganaba, contra un City que venía después de ganarle al Arsenal, de golear a Liverpool en la FA Cup 4-0 y de vencer a Chelsea 3-0 en Stamford Bridge. Un Manchester City que, para mí, en el partido ante el Arsenal encontró intérpretes y funcionamiento para encarar esta recta final de la temporada. Ahora el 11 del City luce muy claro y los jugadores del Manchester City están en buen nivel, están en un buen estado de forma, y la diferencia es con un Arsenal que justamente, en cualquier caso, Mati, como vos decías, nombrabas a Gyökeres, a Eze, a Havertz, a Odegaard, en cualquier caso, juegue quien juegue, lo que necesitamos es que las individualidades suban el nivel, porque evidentemente ahí está un poco el punto, ¿no? Y la diferencia entre ambos equipos. Creo que hoy el City tiene las individualidades a muy buen nivel y el Arsenal justamente no, incluso para este partido, individualidades importantes que estaban de baja. A ver, el Arsenal no tiene a Timber disponible, sin Saka, que obviamente Saka es el jugador más importante que tiene el Arsenal en ataque. Esta temporada jugó poco y no llegó disponible para este partido. Bueno, también de baja Calafiori. De todas formas, Hincapié jugó un partido descomunal y lo reemplaza bien, pero Calafiori sabemos que te da algo diferente a la hora de tener la pelota. Y obviamente la baja de Merino, que ya es de larga data y es un jugador muy importante. Bueno, justamente el Arsenal para mí tiene bajas sustanciales. Las del City no son tan importantes, porque bueno, por ejemplo, creo que no está Rubén Díaz y Bardiol, pero trajeron a Marc Guehi, lo pudieron... Kusanov levantó bastante, pero en el Arsenal creo que las bajas son muy sustanciales, ¿no? Son jugadores clave, Timber y Saka sobre todo, ¿no? Sí, por eso te destaco esto de Havertz y Odegaard. Para mí, yo ya lo dije, a ver, Havertz a mí me encanta, y cuando él juega bien, nosotros jugamos bien. Y cuando nosotros jugamos bien, y él está en la cancha, está relacionado porque él está en un buen momento. Es un tipo que entiende un montón de cosas adentro de la cancha y es uno de los soldados de Arteta en esta forma en la que tiene tan particular de atacar y defender, que a veces nos gusta y a veces no. Lo mismo para Odegaard, corre, me parece, en ese sentido, y ese me parece que se terminó acomodando bien en esta segunda parte de la temporada. Pasó a demostrar por qué es un jugador importante. El tema es que estamos extrayendo mucho a Saka. Y creo que si lo recuperamos para algunos partidos de acá al final de la temporada, pues es un tema sensible el que tiene, el talón de Aquiles, nunca sabes. Claro. Mirá lo que le pasó al francés del Liverpool, ¿cómo se llama? Ekitike, ¿no? Esas cosas pasan así y no te avisan. No es como una lesión muscular que tenés
el músculo te va diciendo, che, estoy un poco cargado, che, estoy contracturado, che, me rompí. No funciona así con el talón. Salvo que tengas estos avisos y al mismo tiempo tenés que saber hasta dónde podés estirarte. No sé, Martinelli por derecha no funcionó. Claro. La única esperanza que me deja es que ese está sano, que Odegaard está sano, que Havertz está sano y que Rice y Zubimendi recuperaron nivel. Es lo único en lo que me puedo apoyar, básicamente. Ni hablar de los centrales y del arquero, ¿no? Raya, más allá de ese error en el comienzo, me parece que la columna vertebral del equipo está ahí. Son los centrales, los dos volantes centrales, Havertz y Odegaard, esos 6, más Raya, 7 en total. Sí. Si nos podemos apoyar en ellos, de los 5 más 2, idealmente 3, o sea, de los máximo 8 partidos que tenemos de acá al final de la temporada, tenemos más chances de levantar algún trofeo que si no nos podemos apoyar en esos 8. Me parece que son los 8 que nos van a dar o quitar en lo que queda. Bien, creo que es un buen momento entonces para que pasemos a la pizarra táctica de Big Up, para ver un poco las formaciones de ambos equipos y ponerle y ser más gráficos en esto de las individualidades, las formaciones, los esquemas. Así salieron ambos equipos al Etihad, al campo de juego. Bueno, el Arsenal repitió la defensa que había puesto para el partido de vuelta con Sporting, con Mosquera de lateral derecho, sin Timber y con Ben White que había jugado bastante en el último tiempo. Mosquera que se transformó en una buena variante en esa zona. Obviamente es un jugador que a nivel ofensivo tiene ciertas limitaciones, pero a nivel defensivo marcó bien a Doku, fue amonestado y eso capaz lo condicionó un poco. Saliba, Gabriel, inamovibles. Hincapié, que para mí fue de las figuras del Arsenal, tuvo muy, muy firme Piero. Medio campo con Zubimendi, Odegaard y Rice, creo que el medio campo predilecto del Arsenal. Y una delantera inédita, con Madueke, que había salido golpeado ante Sporting, pero pudo estar para jugar desde el arranque, con Havertz de 9 en lugar de Gyökeres. Ahí hay un cambio de fichas bastante interesante. Y Eberechi a la izquierda, Mati, algo que Arteta no había utilizado mucho, pero que para este partido le dio una chance y para mí le dio una variante muy interesante tener a Eberechi en ese extremo contra un City que ahí vemos. Esa es la formación actual del City, una especie de 4-2-3-1, pero también por momentos 4-2-4, porque Cherki y Haaland juegan a veces a la misma altura, ¿no? Así se posiciona el Manchester City. Sí, Guardiola no le dio la vuelta a algo que ya le había funcionado en la final y mantuvo ese 4-2-4. Creo que, si no me equivoco, es el mismo equipo que jugó la final de ellos, ¿no? Mira, el único cambio es Gehi no podía jugar, claro. Claro, Gehi no podía jugar y jugó Ake, ¿no? Ese día jugó Nathan Ake, bueno, y Gehi sí de titular. Pero ellos plantearon el mismo partido a nivel táctico que la final y me parece que la respuesta nuestra fue lo que nos faltó ese día, que fue jugadores técnicos que pudieran sostener la pelota y asociarse en ataque para saltar esa presión y jugar una segunda pelota, porque sabemos, una de las principales debilidades de Gyökeres es que no es bueno aguantando la pelota y haciendo jugar a sus compañeros en esas segundas pelotas. Havertz sí lo es. Y Havertz es mucho más inteligente y mucho más capaz que Gyökeres a la hora de presionar al rival. De hecho, así llegó el empate. Así capaz se posicionaba el Arsenal, o hemos visto esta configuración por momentos cuando el equipo tenía la pelota en salida, con Saliba, Zubimendi jugando de tercer central y un 3 versus 2 en la mitad de la cancha, ¿no? Con Odegaard, Rice y Eberechi, ese más cerrado, no jugando tan de extremo, arrastrando un poquito a Mateus Nunes, que quedaba medio a mitad de camino entre Hincapié y y generando esta superioridad acá en el medio. Por momentos a veces Saliba quedaba más a la derecha y Zubimendi en el centro, dependiendo la situación de juego, pero el Arsenal tenía más variantes a la hora de salir de atrás y creo que vimos un equipo con mayor compostura con la pelota, mucho más aplomado, mucho más seguro de sí mismo y también más coordinado para presionar, Mati. Un equipo que en el primer tiempo me parece que estuvo totalmente a la altura de lo que era el partido. Un partido que para mí en esos primeros 15, 20 minutos se jugó a un nivel técnico, táctico, de excelencia, de elite absoluta, con el Arsenal siendo incluso agresivo, asumiendo riesgos, pero de forma muy eficiente. Para mí el partido, el arranque fue de altísimo vuelo, un nivel futbolístico brutal. Sí, creo que se puede decir que es un primer tiempo que cumplió las expectativas de los neutrales, ¿no? Si los neutrales se habían sentado a ver el partido que podía definir la temporada, lo tuvieron. En ese sentido me parece que estuvimos a la altura
Y eso es lo único, insisto, para mí con lo que me quedo, hasta me molesta, ¿entendés? Porque me gustaría no tener más esperanza, pero porque sería mucho más fácil. Pero realmente me quedo con un equipo que apareció, que estuvo, que mostró ganas, que mostró fútbol, que mostró... A ver, no fue el mejor partido que jugamos esta temporada, pero estuvo muy bien. Y contra el mejor equipo contra el que podíamos hacerlo. Ahora mi duda es por qué no pudimos jugar así otros partidos de los 5 que perdimos, ¿no? en esta temporada. De vuelta, lamentablemente me da esperanza. Esperemos que nos terminemos llevando algo esta temporada, porque si así es, me parece que vamos a mirar este partido como, está bien, fue un golpe durísimo, fue un momento doloroso, pero me parece que se vieron algunos famosos, como dicen los políticos, brotes verdes, que nos puede dar un poquito de buenos momentos de acá al cierre de la temporada. Insisto, máximo 8 partidos, seguro tenemos 7, es ahora. Sí, obviamente no nos podemos reprochar lo que pasó ante Bournemouth, lo que pasó ante Forest de visitante, ese 0-0 donde el Arsenal tuvo muchas chances, pero no jugó un buen partido, jugó medio a media máquina. Wolves, el empate con Wolves sobre la hora de visitante. Bueno, hay muchos partidos para repasar. Creo que en este partido ante City sí el equipo estuvo a la altura. Jugó un gran partido, sobre todo en ese primer tiempo compitió bien. Llega el gol de Cherki, cuando el City logra salir del asedio, Cherki convierte el 1-0, inmediatamente después lo empata Havertz. Eso la verdad que le dio al Arsenal obviamente impulso para sostenerse en partido. Buena presión de Havertz ante Donnarumma, y Havertz presiona con convicción, a conciencia y fuerza ese error. Consigue un empate que era justo, y el equipo se va al descanso en igualdad de condiciones. Ahí entra Martinelli en lugar de Madueke. Bueno, un Madueke que llegó al límite físicamente, lo dijimos recién, ¿no? En este equipo del Arsenal, donde las individualidades están al límite por distintos aspectos, en lo emocional, en lo físico, en el aspecto que sea, el equipo fatigado, el equipo muy justo, no le sobra nada. Madueke jugó un tiempo, le costó superar a O'Reilly, y entró Martinelli a la derecha, que para mí jugó un partido de mayor a menor. O sea, empezó bien, de a poco fue decayendo. Las últimas jugadas no le ganó ninguna a O'Reilly, que obviamente está en un momento de confianza y plenitud pocas veces visto. Nico O'Reilly, que es mediocampista reconvertido a lateral, que está jugando muy bien y que incluso causó bastantes problemas a espalda de los volantes del Arsenal durante el partido. Y el segundo tiempo, Mati, fue un cúmulo de jugadas claras, o sea, porque ambos equipos las tuvieron. Jalan al palo arrancando el segundo tiempo, pero las que tiene el Arsenal, el mano a mano de Havertz, el tiro al palo de derecha, y ese, con el partido 1-1, son increíbles. A ver, dos jugadas que uno no explica cómo no entraron esas pelotas, ¿no? Y ahí creo que estuvo la diferencia. Incluso en el rebote de la de Havertz. En el rebote la de Havertz la terminan sacando, llegaba Odegaard, Martinelli. Increíble que no hayamos podido convertir esos goles, la verdad. Ahí están los márgenes finos, ¿no? Los márgenes muy finos de los que hablábamos. Sí, para los críticos me parece que en goles esperados estuvimos cerca de 2 y el City nos llegó a 1,5, así que en ese aspecto me parece que no hay mucho que criticar. Es muy difícil generar la cantidad de situaciones que generamos contra Manchester City, incluso tuvo Mosquera una en el primer tiempo de cabeza que podría haber hecho algo mejor en un córner. Tuvimos la de Gabriel, alguna de Gabriel también ahí que podríamos al palo. Ahí ya había hecho el gol Haaland. Ahí Haaland ya había convertido el 2-1, que bueno, si hablamos de jugadores clínicos, Haaland le queda la pelota en el área y no falla el tipo. No es el mejor Haaland hoy esta temporada y no es el mejor Haaland últimamente contra nosotros, pero me parece que ayer le ganó la batalla personal a Gabriel. Se odian, pero con un respeto futbolístico que me parece que son esas rivalidades como la que tenían Vieira y Roy Keane, ¿te acordás? Hace 20 años. Se odian, pero se respetan, saben que son quizás el rival directo en puesto a puesto que más difícil le hace la vida. Y me parece, yo creo que Gabriel zafó de una tarjeta roja, en parte gracias a que Haaland es un profesional hecho y derecho y no una persona que eligió simular o tirarse al piso después de ese movimiento de la cabeza de Gabriel, porque si Haaland se tiraba al piso, el árbitro iba a sacar la roja a Gabriel sin ninguna duda. Así que en ese aspecto, y también después Haaland parece que habló y creo que después de aquella vez que se burló de Lewis Kelly,
y de nosotros como club, me parece que aprendió un poquito la lección y por lo menos en público muestra otra cara, muestra otra faceta un poco más profesional y un poquito más de respeto. Sí. Y sabemos que cuando un equipo como el City te respeta es porque estás haciendo las cosas bien y un poquito te temen. Bueno, creo que en ese camino estamos. Y sí, es interesante eso, Mati, que decís, porque, a ver, Haaland y Gabriel traen un duelo de muchísimos partidos, ¿no? Una rivalidad que fue creciendo en cada duelo. Gabriel creció mucho como futbolista también, ¿no? Porque hay que estar a la altura de un Erling Haaland, que siempre fue una máquina, desde edades muy tempranas, convirtiendo muchos goles, siendo una figura destacada del fútbol mundial. Incluso cuando jugaba en RB Leipzig o cuando pasó al Borussia Dortmund, llega al City ya como uno de los mejores jugadores del mundo y sostiene ese nivel y goleador todos los años. Y Gabriel a la altura de las circunstancias, un defensor que siempre le propone duelos de muy alto nivel, y en el partido la verdad que tuvieron cerquita, siempre manoteándose, un duelo físico pero descomunal. Brutal. ¿Sabes lo que debe ser chocar con cualquiera de esos dos? No, terrible. Y cuando viene esa jugada donde Haaland y Gabriel quedan cara a cara, que Gabriel le tira un cabezazo medio que se lo tira, después Haaland dijo, si yo me hubiera tirado al piso, capaz lo echaban, era roja, pero como vos decís, un profesional, Haaland se quedó plantado, eso provocó un tumulto porque se metió Rodri, se metieron todos, y ya ahí Gabriel ya le había roto la remera a Haaland, o sea, una jugada anterior le había arrancado toda la remera. Bueno, un duelo muy particular. Y en el segundo gol, Haaland le gana el mano a mano a Gabriel. Lo está, obviamente, tirando de la camiseta a otro nivel, pero Haaland es muy mañoso, entiende perfectamente ese tipo de situaciones y en el área es el rey. Lamentablemente es así. No, y además hoy veía, yo insisto, hoy vi Twitter muy poco también, ayer nada. Justo cuando abrí Twitter vi un video de otro ángulo desde atrás del arco, que antes del centro Haaland le tira la... Bueno, la verdad, yo no... Para mí, por suerte, el arbitraje no fue un factor ayer. De hecho, ¿cuánto vamos ya, Rodri? Casi 40 minutos y no hablamos del árbitro. No dijimos nada de Anthony Taylor. No dijimos nada de Anthony Taylor. Lo más positivo. Si querés, algunos te pueden decir, bueno, sí, eso es foul. Bueno, está bien, pero Gabriel podría no haber estado en la cancha en ese momento. Entonces, así que me parece que no tenemos nada para decir respecto del gol de Haaland, del segundo. No. Sí me parece que respondimos relativamente bien. Una jugada que nace con una salida rápida de Donnarumma y hay un gesto de Odegaard que le dice a Martinelli atrás. No, es tremendo. No, lo de Martinelli para mí el gol es 80% culpa de Martinelli. Se te va O'Reilly. Es un error táctico, ¿sí? Es un error táctico que no se puede producir a este nivel y contra este rival y en esta circunstancia de la temporada. Vos sabés cómo tenés que plantear la presión. Arteta se lo dijo antes de entrar y Odegaard se lo dijo en el momento. Y Martinelli fue a buscar la pelota en vez de cubrirlo a O'Reilly. A ver, después pasa toda la jugada. O'Reilly tiene que conducir 50 metros, Doku tiene que ganarle a su marcador y Haaland tiene que ganarle a Gabriel. Pero hay una responsabilidad grande de Martinelli en el gol. Sí, y genera la salida de O'Reilly, genera esta situación, así quedó configurado el ataque. Hasta acá me parece que el Arsenal estaba bien posicionado, Rice sobre Cherki, hincapié a mitad de camino entre Haaland y Semenyo, pero Doku jugándose uno contra Mosquera, que ya estaba condicionado. Le ganó algunos duelos, ¿no? Mosquera, pero Doku también lo superó bastante, ¿no? Fue un partido donde cada uno tuvo su momento y en el segundo tiempo, sobre todo, Doku hizo la diferencia por esa zona. Sí, por eso también creo que después entra Ben White, porque Mosquera estaba un poco condicionado. Y ahí se genera una buena jugada entre Doku y O'Reilly que rompió la línea ahí. Zubimendi lo corre, porque fíjate que Zubimendi está pegadito a O'Reilly. No creo que el Arsenal esté mal parado. Sí que el City gestiona bien y tiene alguito de fortuna para que la pelota le quede al mejor de todos, a su número 9, a su killer, que encima contra el Arsenal no falla nunca. En los últimos 4 partidos ante el Arsenal, Haaland convirtió en Premier, ¿no? Y lleva 6 goles en 8 partidos contra el Arsenal. Siempre al Arsenal Haaland le convierte, ¿no? Y esta fue la situación del segundo gol. La imagen así detenida parece que es un ataque estático del City y que nosotros estamos mal parados. La realidad es que estamos mal parados porque nos saltaron la presión de una forma insólita, de vuelta, por responsabilidad exclusiva de Gabriel Martinelli. Y a ver, cuando hace las cosas bien, lo digo, suele ser un gran defensor por la banda izquierda, siempre ayuda a su lateral izquierdo, siempre hace todo lo que tiene que hacer a nivel táctico en ese aspecto, pero ayer no. Y en estos, a ver, como dicen todos, pequeños márgenes, o márgenes muy finos. Márgenes muy finos. Así se definen estos partidos y estos campeonatos.
Sí. Y como vos decías, igual Mati, la respuesta no fue mala. El Arsenal, después de ese gol de Haaland, tiene un par de jugadas bastante claras. El cabezazo de Gabriel que termina en el poste. Bueno, la última de Havertz, hablemos de la última de Havertz, ya con Gyökeres en cancha. A ver, de ese final de partido quiero que hablemos de dos cosas. Primero los cambios, Mati, porque en líneas generales la gestión de minutos y cambios no estuvo mal. Entiendo que Berechi se podría haber quedado en cancha con el impacto que tiene, pero también es un jugador que viene de una lesión, vos tenés que dosificar los minutos y Trossard te da, ¿no? Variantes, es un jugador que tiene inventiva como ese, tiene gambeta, tiene creatividad. ¿Gyökeres podría haber entrado antes? Sí, puede ser, pero... No es el partido para Gyökeres. No es el partido para él. Con lo que decís de ese, lo de ese me parece fundamental. Yo me hubiera gustado que siguiera, pero entiendo que tiene que haber una cuestión física y de querer que esté disponible de acá el resto de la temporada. Solo espero que la salida de ese haya tenido que ver con eso, con la cuestión física para que esté disponible el resto de la temporada. Si fue una decisión táctica, no la entiendo. Si fue una decisión física, nada que reprochar. Claro. No sabemos, obviamente, y muchos factores entran en juego a la hora de sacar o poner jugadores, sobre todo también en los 11 iniciales, que para mí el planteo estuvo bien de entrada, y después, bueno, los cambios obviamente se hacen también ahí hay que estar en el Etihad, ¿no? Hay que estar en el estadio, hay que estar en ese momento para tomar las decisiones. En definitiva, fue la gestión que fue. Y me parece que el Arsenal tuvo las chances para empatar, debió llevarse algo más del Etihad. No, la verdad que las tuvo en el primer tiempo, las tuvo en el segundo, y esa jugada en la que Havertz se va mano a mano y Bernardo Silva le hace un cierre al límite, y uno dice, llévatelo puesto, Bernardo Silva con pelota y todo, si sos más fuerte, sos más alto. A ver, obviamente ahí nos damos cuenta que en el fútbol el físico tiene cierta injerencia, pero no es no es lo primordial, ¿no? Porque Bernardo Silva, con lo chiquito que es, metió la pata justo y le sacó la pelota a un Havertz que venía en velocidad y que uno supone que se lo tiene que llevar puesto y ganar la posición. Bueno, el Arsenal tuvo sus chances ahí. Una mala pasada ahí, me parece. Sí, el pique de la pelota en la que decís de Havertz contra Bernardo. ¿O me estoy confundiendo con la que se lleva con la mano? Creo que me estoy confundiendo con la que se le lleva con la mano. Bueno, hay dos. Son esas dos. Sí, son esas dos. Puede ser. No, y el pase de Odegaard en el mano a mano con Donnarumma también es un poquito largo. Era un cachito menos. Porque Havertz termina pegándole desde el piso en ese mano a mano. Y el rebote de Martinelli en la panza, se le va larga, es como... Sí, en definitiva un Arsenal que generó muchas chances. Tenemos un gráfico ahí para mostrar. Fíjense, el mapa de tiros detallado del Arsenal, del principio al final, ¿no? En todos los minutos jugados del partido. Bueno, ahí tienen también los índices de goles esperados. Havertz, el que más aportó, ¿no? Buen partido de Havertz, es el Havertz que necesitamos. Este es el Havertz que para mí es titular. Y Gyökeres llegó para ser el suplente de este Havertz. Eso es lo que no pudimos... Ayer veía un número, o hoy lo veía, no sé dónde, creo que en un grupo. Hoy en Twitter también a la mañana. Desde 2024 que Havertz, Saka y Odegaard no juegan juntos. 2024. Es un montón. Son nuestros líderes técnicos del equipo. No, sí, es mucho sin tus mejores jugadores. A ver, yo creo que en esta temporada el Arsenal no pudo alinear a sus mejores jugadores en partidos consecutivos, ni hablar. Pero en pocos partidos pudo realmente poner un 11 de gala. Un 11 que vos decís, están todos plenos y elijo a los mejores, elijo el mejor plan. No pasó nunca esta temporada. No sé si otros equipos pueden hacerlo, porque también es una temporada o es un fútbol actual donde obviamente los jugadores juegan al límite, hay muchas lesiones, es un poco la realidad también del fútbol actual. Pero fíjate, en definitiva también una buena producción ofensiva del Arsenal, cuando pedíamos que el equipo se suelte en ataque, cuando pedíamos que el equipo genere chances, 9 tiros, 3 al arco, bueno, convirtió un gol, pero pudo haber convertido varios más, y ahí están los números, ¿no? Ahí están los números en pantalla para lo que... Para entender un poco que el equipo hizo todo lo que estaba a su alcance también. Creo que Eberechi a la izquierda le dio una variante distinta, algo que no se había visto mucho esta temporada y que la verdad que funcionó bien. Havertz obviamente le da ese volumen de juego. Y ahí está. Partidos importantes ese. Para mí, espero que lo tengamos acá, los 7 partidos, 8 partidos que nos quedan. Para mí tiene que estar el Odegaard, Havertz, tienen que estar los 4.
Ni hablar de Rice y Zubimendi, ¿no? Que por suerte también están levantando. Rice ayer tuvo un partido un poquito apagado, pero porque la pelota no pasó demasiado por el medio y él fue una bestia en las segundas pelotas y en la presión y en no permitirle jugar a Rodri. Rodri, que por cierto, para mí se desgarró. Sí, terminó al límite, ¿eh? O sea, tuvo que salir, entró Nico González. Y Guardiola, que no había hecho cambios casi hasta el final del partido, porque el equipo... Rodri hace o deshace al mediocampo del Manchester City. David Silva, mira, otro crack. Pero Bernardo Silva es un mega crack. Es el dueño del equipo, capitán claramente, y el que sabe todo lo que tiene que hacer en todo momento. Es un jugador que tendríamos que haber comprado nosotros y nunca lo compramos. Pero bueno, ya está hace como 10 años en Manchester City y es claramente jugador de ellos. Pero es un tipo que sabe todo. El tema es que con Rodri al lado es todo mucho más fácil. En definitiva, derrota, Mati, en el Etihad. Creo que no hay mucho más para comentar al respecto del partido. Un partido donde el Arsenal estuvo a la altura, dio la talla, fue parte de un espectáculo, un partidazo. Nosotros lo sufrimos, pero para los neutrales realmente fue un partido brutal. De hecho, creo que primer partido en esta temporada de Premier donde cada equipo tiene más de 2 tiros a los palos, más allá de que también hubo goles. Una estadística que obviamente refleja lo que fue el partido. Un partido con muchas emociones, que termina con el City celebrando, que termina con el Arsenal obviamente sufriendo, pero ahora se abre una nueva carrera por el título, Mati. Ahora el futuro es totalmente incierto. Si antes el Arsenal dependía de sí mismo, si antes el Arsenal iba camino a conquistar el trofeo de la Premier, si antes el Arsenal solo dependía de lo que suceda en sus partidos, ya eso quedó atrás. Ahora, de acá en adelante, va a pasar cualquier cosa, porque el Manchester City, el Arsenal es puntero con 70 puntos, ventaja de 3 puntos. Pero el Manchester City tiene un partido para tratar de igualar esa cantidad de puntos. Juega este miércoles ante Burnley, como vos bien dijiste, adelanta su partido de la fecha 34, porque va a jugar las semifinales de la FA Cup. Este fin de semana juega ante Southampton. Y esa posibilidad de que si gana ante Burnley, lo empata en puntos y van a quedar empatados en puntos con 5 partidos cada uno. Y de mínima ahora, empatados en situación, si gana, de mínima empatados en diferencia de gol, que probablemente no termine 1-0 con un gol de ventaja. Manchester City, como te dije, va a golear 9-0. Pero está todo por jugarse. Todo por jugarse en un fin de temporada donde el City tiene la FA Cup, juega este fin de semana ante Southampton, como decimos, por eso adelanta el partido ante Burnley. Esta semana también hay otros partidos de Premier, el Chelsea adelanta su partido, el Leeds adelanta su partido, porque tienen que jugar las semifinales en Wembley el fin de semana, y el Arsenal, que aparte de la Premier tiene la Champions, va a jugar ante el Atlético de Madrid. Como decimos, ahora los márgenes son muy finos, tal como sucedió en el partido, donde me parece que la diferencia entre el City y el Arsenal fue esa capacidad de ser clínico, ¿no? Esa letalidad, esa pegada en los metros finales. También en esta temporada los márgenes son finísimos y cada equipo va a tener que ganar sus partidos y ver qué pasa con el otro, ¿no? Ver qué pasa con el otro contendiente. Vamos a poner en pantalla lo que le queda a cada uno para saber qué partidos le quedan al Manchester City y qué partidos le quedan al Arsenal en este cierre de temporada. Esta es la carrera por el título, incluidos para el Arsenal, fíjense, los partidos de Champions y también la semifinal de FA Cup para el City. Bueno, si el Arsenal avanza a la final va a tener el 30 de mayo también la final de la Champions, pero creo que no entra dentro de esta dinámica. La Premier termina antes. A ver, al Arsenal le queda, ¿no? Vamos a repasar. Newcastle de local este fin de semana y el City adelanta su partido este miércoles, juega con Burnley de visitante en Turf Moor. No juega en cancha del City, juega en cancha de Burnley. El fin de semana el City juega con Southampton. El Arsenal el fin de semana justamente enfrenta a Newcastle, ¿no? El de Newcastle debería estar abajo, para que se entienda, pero bueno, como es la misma competencia, lo ponen, ¿no? La fecha 34. Después el Arsenal tiene la semifinal de ida con el Atlético en Madrid. El próximo fin de semana, el Arsenal juega con Fulham de local y el City juega con el Everton de visitante. Ese es un partido difícil, Everton de visitante para el City. Sí, hay un detalle para mí también, que una vez que ellos se pongan iguales que nosotros en partidos, ahora que jueguen contra Burnley, después nosotros vamos a volver a tener un partido más. El fin de semana, cuando ellos estén jugando Copa FA Cup, nosotros vamos a jugar la fecha contra el Newcastle, vamos a volver a tener un partido más. A mí la duda es cuándo se va a recuperar el partido que tienen contra Palace, si va a ser, tiene que ser en algún momento antes del cierre, no puede ser la última fecha.
No. O sea, después de la última fecha, porque además la última fecha se juega todos al mismo tiempo. Y además, en la última fecha juega el Arsenal, juega con Pala, justamente, de visitante. Entonces. Bueno, mirá, más todavía. Pero eso en algún momento lo van a tener que poner, en algún momento del calendario lo van a tener que poner al City Palace, o en realidad Palace City. Acá aparece ahí abajo, ¿no? Aparece abajo de todo, del lado del City. Fíjense, dice Crystal Palace, de local el City, como un partido que no tiene fecha todavía, ¿no? Pero yo creo que lo van a jugar antes. Pero bueno. Lo van a jugar antes. Mirá, ellos tienen oportunidad a ver, después de este fin de semana, Everton juegan miércoles, sábado, lunes, 9 de mayo, ¿qué es? A ver, vamos a ver. Domingo, sábado, de lunes a sábado, después juegan el 17, o sea, lo tienen que poner entre Brentford y Bournemouth. Ahí. Bueno, ahí Google dice que está confirmado para el 22 de mayo. Ah, ok. Bueno, ¿pero 2 días antes de su último partido? Ah, es raro. No creo. Para mí, entre Brentford y Bournemouth tiene más sentido. Y atento a esos dos partidos, Mati. Brentford de local tiene el City. Y tiene que ir el City a cancha de Bournemouth, ¿eh? A ver, el Arsenal perdió con Bournemouth. Después de ir al Palace. Sí. Claro, y ese es un partido también complicado, ¿eh? Bournemouth es un equipo, como decimos, de los más entretenidos. Van a querer despedir a Iraola, que ya anunció que se va por todo lo alto, ¿no? De la mejor manera posible. Obviamente el Arsenal también tiene sus partidos, ¿no? West Ham de visitante para el Arsenal me parece que es un partido complicado. Un West Ham que se está jugando el descenso. Ir a cancha de West Ham en este contexto no es fácil. De hecho, el City empató en cancha de West Ham, 1-1. Fue esa tanda que empató 2 partidos seguidos, ante Forest y ante West Ham. Bueno, todo por definirse. Ahora el futuro es totalmente incierto. Yo entiendo que algunos ya den por muerto al Arsenal, den campeón al City. La narrativa obviamente está puesta sobre la mesa, pero la realidad es que puede pasar cualquier cosa. Hasta la Premier se puede definir. En la última jornada, por diferencia de gol, por goles entre sí, puede pasar absolutamente cualquier cosa. Realmente cualquier cosa en esta Premier, ¿eh? Que es primero diferencia de gol, pues diferencia de gol. Total de goles a favor, ahí está. Enfrentamientos directos, cagamos. En todas tenemos desventaja, así que tenemos que ganar por puntos. Exacto. Básicamente. Sí, o por diferencia de gol, ¿no? Que ahora el Arsenal tiene más diferencia de gol, pero solamente 3 goles de diferencia tiene el Arsenal con respecto al City. Ahí lo vemos. No, perdón, quedó en 1. Porque ahora estamos a 1. Claro, quedó estamos a 1. Por eso, ellos si ganan, de mínima, si le ganan a Burnley, vamos a estar iguales. Probablemente no ganen por un solo gol de diferencia. Entonces, probablemente quedemos segundos el miércoles. Sí. Por primera vez en 30 fechas casi. Sí, a ver, literalmente no es que puede pasar cualquier cosa, pero sí que hay muchas posibilidades. O sea, las posibilidades son que el Arsenal de los 5 partidos gane todos, que el Arsenal gane todos pero pierda 1, pero empate 1, el City lo mismo. Entonces, las combinaciones de resultados son muchísimas y puede realmente definirse en cualquier momento la Premier. Porque, a ver, hipotético caso, el Arsenal gana los próximos 3 partidos y el City pierde los próximos 3 partidos de Premier, que es difícil, pero está dentro de las posibilidades también. Entonces, no se adelanten, no se coman la cabeza. Yo creo que ahora el Arsenal tiene que ganar sus 5 partidos. Ese es el objetivo principal para el Arsenal, ganar los 5 partidos que le quedan de Premier, obviamente también con la eliminatoria de Champions en el medio, que es muy atractiva y hay que pasar a la final de la Champions. Qué más lindo sería que estar en Budapest ante PSG o ante Bayern, pero estar en ese partido, jugarlo, tener la chance de levantar la orejona, una vez más, la segunda vez en la historia que el Arsenal jugaría una final de Champions. Bueno, algo que no es habitual para este club, no es lo que pasa todos los días y ojalá que suceda, pero en la Premier hay que ganar todo lo que queda y ver qué pasa. Y ahí esperar un guiño del destino, el que no tuvimos en las situaciones de gol en el Etihad, el que no tuvimos en ciertos partidos, el que sí tuvimos esta temporada en algún momento, porque también nos favoreció un poquito la suerte en alguna ocasión. Bueno, es cuestión de esperar a ver cómo termina esta película, Mati. El final puede ser cualquiera. Los márgenes son muy finos. Eso es lo que queda claro. Espero que sea un mensaje que se transmita en el vestuario. Son 6, 7, máximo 8 partidos en los que tienen que dejar todo. Todo, absolutamente todo, porque para algo estamos peleando por esto. Hablando ayer tuve una merienda con mi vieja. Sí. Y bueno, van ahí primero, qué sé yo, y de última, si salen segundo, no es tan grave. Y yo le digo, no, mirá. No, es gravísimo. Se compite para ganar. Vos competís para ganar. Lo hace uno solo.
pero se compite para ganar, no se compite para participar y pasarla bien. Esto es una competencia, queremos ganar acá. Acá queremos ganar. Mati, si el Arsenal hubiera ganado una Premier o dos de las últimas y salí segundo este año y decís, bueno, la verdad que el equipo dio todo, exacto, pero no puede pasar otra vez. Sinceramente es algo que yo no quiero ni pensarlo, porque bueno, si llega a pasar es justamente para replantear muchas cosas. Pero de vuelta, ahí estamos hablando de un escenario totalmente hipotético. Todavía no sucedió. Entonces, por el momento, yo creo que dejaría esas discusiones para otra ocasión, porque quizás ni siquiera tengamos que recurrir a esas discusiones si todo sale bien. Va a haber tiempo. Ni siquiera vamos a tener que hablar de eso. Así que veremos cómo termina esto. Por lo pronto, acá vamos a estar con los análisis, como siempre. Mati, nos vamos a Londres. Mañana me subo un avión, me voy a Londres, me encuentro con gente de esta comunidad. Vamos a estar en el partido ante Newcastle, que es el próximo partido del Arsenal. Va a haber contenido en este canal. Así que realmente muy entusiasmado y enfocado en eso, más allá de que el Arsenal hace 3 partidos que no gana, perdió 2 partidos consecutivos en Premier por primera vez en mucho tiempo. El Arsenal no perdía 2 partidos consecutivos en Premier desde, creo que 2023, desde diciembre de 2023, y ahí llegamos nosotros, bueno, a tratar de levantar esto, a tratar de aportar una vida, y ojalá que el equipo gane ante Newcastle y gane los otros 4 partidos que le quedan, pero bueno, vamos a ir a tratar de ponerle toda nuestra buena intención, nuestra buena energía. Así que atentos en el canal, porque vamos a vivir una gran experiencia y vamos a tratar de transmitirla también para compartirla con todos, como hacemos siempre, con todo lo que pasa acá. La idea de este espacio es compartir, ¿no? Más allá de si Arsenal gana, pierde, bueno, para eso estamos acá, para compartir nuestra pasión. Así que, obviamente que no nos da lo mismo, no es que nos conformamos, como dicen muchos, que somos mediocres, ¿viste? Te juzgan como hincha. Yo les pido que abran un poco la cabeza, ¿no? Y en vez de generar discordia y de hacer comentarios absurdos, entiendan que no podemos controlar nada desde acá. Entonces, tratamos de tomarnos esto de la mejor manera posible. Sí, tal cual. Y ahora voy a empezar a hundirme y meterme de lleno en el mundo tuitero de Arsenal, a ver qué carajo están diciendo. A ver no qué está pasando. Ayer, pero yo, como siempre, estas cosas sirven. Siempre sirve la catarsis y descargarse y decir lo que uno piensa. Y como siempre lo hacemos con honestidad, acá nadie especula nada, digo... sale lo que sale, uno lo que dice, lo que piensa, y si después se equivoca, pero siempre con buena fe. Medio como te habrá pasado a vos ayer y te pasa cada vez que tenemos un mal resultado, los post partidos negativos te dejan cierto alivio después de descargar todo lo que venías diciendo, y cada hora que pasa, hoy a la mañana sí leía a Arsenal, porque no puedo no despertarme y leer a Andrew Mangan, como desde hace, no sé, 20 años aproximadamente. Sí, más o menos, te diría que hace 20 años. Es tremendo. Mi relación con Andrew Mangan es una de las más largas de mi vida. Creo que él también está en una situación parecida a la que estoy yo. Es como que la distancia del partido, ya sé que pasó un día, menos de un día de hecho, un poquito de perspectiva sobre cómo jugamos y cómo intentamos jugar, es lo único positivo para destacar, pero es algo sobre lo que se puede construir. Claro. Y esperemos que este equipo pueda construir sobre eso. La verdad que ayer en el post partido en Twitch, que invitamos a todos los que nos miran en YouTube y a todos los que están acá en Big Up también, la verdad que un poco el sentimiento era ese. Había ese sentimiento, ¿no? Bueno, el resultado fue pésimo, pero la actuación y el hambre que mostró el equipo y el compromiso y ahí es donde hay que confiar, y porque también el mensaje es ese, ¿no? Justamente Arteta, Odegaard, después del partido, los que hablaron, dieron ese mensaje. Dijo Arteta, y con esto cerramos, yo estoy convencido. Estaba convencido el miércoles, estaba convencido hace una semana atrás, porque veo a los jugadores todos los días y sé el nivel que podemos tener. Pero si hoy necesitaban convencerse, creo que ahora están más convencidos. Lo hablaron en el vestuario, dijo Arteta, que en el vestuario un poco el mensaje era: perdimos una oportunidad, pero ahora habrá otra los próximos 5 partidos. Y Arteta dijo: es una nueva liga, no vamos a parar. Bueno, empieza una nueva carrera por el título. Los márgenes son muy finos y esperemos que la moneda caiga de nuestro lado, Mati. Muchas gracias por otro lunes, como siempre, por estar acá. De verdad, muy agradecido con vos. Quedará para la vuelta del viaje nuestro reencuentro. Gracias, Mati. Después veremos si puedo organizar algo para el lunes. Depende de cómo vaya el fin de semana, ¿no? También. No hay compromiso. O sea, ustedes saben que yo respeto mucho lo que ustedes aportan. Y de todas formas vamos a estar haciendo contenido en Londres, así que algo va a haber seguramente en el canal para mostrar.
pero bueno, si no, nos reencontramos a la vuelta. Gracias. Sí, señor. Gracias a ustedes. Éxitos en el viaje, pásenlo lindo. Bueno, muchas gracias a todos también los que nos acompañaron en el Big Up. Si lo vieron en YouTube, no olviden suscribirse. Por favor, que es un clic en un botón. No cuesta absolutamente nada y se vienen cosas grandes en este canal, o por lo menos intentaremos aprovechar el viaje de la mejor manera. Más allá de la experiencia que vamos a vivir en Londres, también queremos transmitirla. Así que gracias a todos y todas los que apoyan lo que hacemos, los que entienden cómo se construye este espacio, y nos vamos a encontrar en el próximo video. Como siempre, vamos a decir, aguante el Arsenal. Chau.